Pues nos disponemos a reiniciar en este nuevo ciclo de una forma, por supuesto, optimista, celebrando la vida, es nuestra sintonía de cabecera, y con la primera consulta de este año, por tu salud, básicamente, con nuestra doctora emérita de cabecera de familia, María Luisa Gallo. Querida María Luisa, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Feliz año. Igualmente. ¿Propósitos así por encima? Supongo que un montón, ¿no? Muchos, como siempre. Muchos. No, básicamente hacer todo lo posible por seguir con buena salud. Correcto. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. En los tiempos que corren, pero bueno, lo vamos a conseguir, está claro. Justamente. Hoy abordamos la obesidad y, por tanto, el sobrepeso. Es decir, y te pido de entrada, María Luisa, que nos definas qué es la obesidad. Pues vamos a utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que tanto la obesidad como el sobrepeso es un exceso de peso que se ha producido por un incremento de la masa grasa del individuo y que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, todo lo que sea tener un peso mayor del normal a expensas de la masa grasa se puede considerar obesidad o sobrepeso. Ajá. ¿La obesidad es una enfermedad crónica? Sí, es una enfermedad crónica muy compleja y que se debe a montones de factores, que se suele iniciar cuando eres joven o en la infancia o en la adolescencia, que tiene en su origen, hay una interacción tanto genética como ambiental, es la enfermedad con mayor prevalencia en el mundo occidental y es una fuente de una gran cantidad de enfermedades. Tiene una morbimortalidad altísima con muchísimos costes. ¿Cómo se produce el diagnóstico de la obesidad? Pues mira, para diagnosticar la obesidad es facilísimo. Tenemos que hacer el índice de masa corporal. Las siglas son IMC. Para hacer ese cálculo, que es un cálculo puramente matemático, solamente tenemos que saber el peso y la talla de la persona. Dividimos el peso en kilos, Sí. por el cuadrado de la altura en metros. Y esa cuenta nos va a dar un número. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos y mide unos 60, Sí. tú tienes que dividir 60 entre 1,60 al cuadrado. Y te va a dar, en ese caso, por ejemplo, 23,45. Sí. Esa cifra tenemos que llevarla a una tabla. En esa tabla, si nos sale menos de 18,5, es que tenemos un bajo peso. Si tenemos entre 18,5 y 24,9, 25, Sí. estamos en normopeso. Ajá. Por lo tanto, este señor del 1,60 y 60 estaría en normopeso. Sí. Si ya pasamos de 25 y llegamos a 29,90, estamos en sobrepeso. Y por encima de 30 ya hablamos de obesidad. Pero hay 3 grados de obesidad. Hay una obesidad grado 1, que es entre 30 y 35, una grado 2, que es entre 35 y 40, y una que es más de 40, que es la obesidad grado 3. ¿Esa sería la mórbida o no? Esa sería la mórbida. Obesidad Ya empezamos a entrar en una obesidad muy seria y muy grave, con unas consecuencias que pueden ser muy graves. Tener sobrepeso no significa ser obeso, ¿o sí? No eres obeso, es la antesala a la obesidad. Y también ya tiene problemas de salud. Ajá. O sea, que lo ideal es que estuviéramos todos por debajo de 25, que es el índice de masa corporal que llega hasta el normopeso. Fíjate, muchos así, en plan sencillo, digamos, vinculamos nuestra estatura con el peso. 1,60, tú lo has dicho ahora, Sí. pues en torno a 60 kilos. Sí, 60, si nos pasamos, estaría perfecto. estaría perfecto. Este señor que está en unos 60, pues normal. Si vas haciendo la cuenta con otras cifras, siempre que son el peso y la talla, más o menos estás Claro. perfectamente. O sea, unos 70 kilos, 1,70 más o menos. kilos, más o menos. Puede ser que en vez de 23 de masa te salga Correcto. 24 o 22,5, pero perfecto. Tú antes comentabas la prevalencia. El 13% de la población mundial tiene problemas de peso, obesidad o sobrepeso, y son en torno a unos 1.900 millones de personas, es decir, el mismo número de personas que padecen desnutrición. Es curioso Este mundo es tremendo. tan injusto Total. que tenemos casi el mismo número de personas que tienen o sobrepeso o obesidad que con las que tienen desnutrición, o sea, con las que se están muriendo de hambre. Bueno, tú lo has dicho, es un mundo a veces incomprensible. Totalmente injusto. Tengo otro dato, entre 1975 y el año 2016 se ha triplicado el número. Sí. En el 75 había un número de obesos y de personas con peso excesivo, y en el 2016 se había triplicado.
En fin. María Luisa, Es así. ¿qué cifras tenemos en España? Bueno, pues mira, en España tenemos unas cifras bastante alarmantes. En la población adulta, hablamos de mayores de 15 años, tenemos que el 37,8% tienen sobrepeso, pero el 23,8% tiene obesidad. O sea que prácticamente 1 de cada 4 padece obesidad. O sea que es una cosa... a tener muy en cuenta. Hombre, es una prevalencia importante. En total, si sumamos las personas que tienen sobrepeso con las que tienen obesidad, tenemos que el 61,6% de los españoles tenemos un peso excesivo. Por lo tanto, es una cifra suficientemente alta y afecta muy poco más, pero es mayor en hombres que en mujeres. Se habla que el 16,5% de los hombres padecen obesidad y el 15,5% de las mujeres padecen obesidad. O sea, casi hay equilibrio también. Casi hay equilibrio, un poco más los hombres. Pero lo importante es que la población infantil, o sea, los niños menores de 15 años, tienen sobrepeso el 23,3% y tienen obesidad el 10,8%. Pues ojito a este dato también. Ojito a este dato porque los niños, con todo lo que se mueven, con toda la energía que gastan para crecer, imagínate la cantidad de calorías que están ingiriendo para tener estas cifras. Somos también el tercer país de Europa que tiene sobrepeso infantil y el cuarto país de Europa que tiene obesidad infantil. Obesidad infantil. Entonces, tenemos datos serios. Muy preocupantes, diría yo. Mucho. Bastante, ¿no? ¿Datos por comunidades autónomas los tenemos también? Sí, he actualizado los 3 que tienen más y los 3 que tienen menos. La comunidad que tiene más sobrepeso y obesidad, las dos cosas juntas, es Andalucía, que tiene el 26,7% de nuestra población andaluza tiene sobrepeso o obesidad. Sí. Y de esa cifra, el 35% son menores de 18 años. Luego nos sigue Galicia, casi igual, con 26,5%, y por último tenemos a Murcia con el 25,7%. Sin embargo, entre las mejores, las que menos obesidad tienen, pues la primera es Baleares, que es la que menos obesidad tiene, después va Cataluña y después va el País Vasco. Lo que es un dato curioso, con la fama que tienen los vascos. Correcto, de comer mucho. De buen comer, pero fíjate. Pues sí comen, pero comen bien. Pero comen bien. Posiblemente el consumo de prefabricadas, de comidas y de dulces y de cosas de ese tipo sea menor. Me sorprende que nuestra Andalucía esté en el top. Estamos en el top, sí. Hemos estado siempre. Hay que tener una cosa en cuenta. La obesidad también va muy unida a la renta per cápita. Sí. Y tenemos una de las... No somos quizá la más baja, pero eso no lo sé seguro, pero vamos, va muy unida a ese tipo de... Y luego no hemos hecho ningún estudio ni ningún trabajo cultural con la famosa dieta mediterránea, que mucha gente piensa que está comiendo tocino y es mediterráneo, pues lo hemos hecho regular. Sí, bastante regular. Sí. ¿Cuáles serían las causas fundamentales, es decir, de este desequilibrio? Pues mira, es una cosa muy sencilla. Consumes más que gastas. Entonces, consumimos calorías porque comemos alimentos que tienen un gran contenido calórico y, por otro lado, nuestro gasto energético es menor porque hacemos menos ejercicio. De una persona que come cosas con muchas calorías y consume muy pocas porque no hace ejercicio, es la causa fundamental de que se produzca o sobrepeso o obesidad. Es de cajón. Es de cajón, claro. Correcto. Es que en un saco echas y no sacas, correcto, lo llenas. Correcto. Consecuencias, gravísimas para nuestra salud, ¿no? Sí. La obesidad es la causa de un montón de enfermedades. Está detrás de las enfermedades cardiovasculares, tanto si son cerebrales, que es un ictus, o de un infarto, si es cardíaca. Está detrás de la diabetes, está detrás de la hipertensión. Bueno, de hecho, cualquier persona que le diagnostican hipertensión o diabetes, si solamente se pone a dieta y pierde peso, muchas veces no necesita fármacos. O sea que es una causa muy importante. Sí. Puede producir alteraciones del colesterol, de los lípidos, la dislipemia. Puede producir trastornos del aparato locomotor. Eso es importantísimo. Las artrosis de rodilla tienen muchísimo que ver con el sobrepeso. Claro, si tú estás soportando un peso muy superior al que puedes, es muy fácil. Te estás haciendo sufrir. Claro, estás haciendo sufrir a tu rodilla. Por Correcto. eso mucha gente, cuando la van a operar de una prótesis de rodilla, por ejemplo, y le dicen adelgace, te dice, ¿y para qué querrá que adelgace? Pues para que no aplastes la prótesis. Porque es verdad que si tienes un peso excesivo,
la recuperación va a ser peor y el resultado va a ser peor. Y luego hay también una cierta relación de la obesidad con el cáncer. Se habla que las mujeres obesas son más propensas a tener cáncer de mama, de endometrio o de vesícula biliar, y los hombres son más propensos a tener cáncer de próstata. De próstata. Hay más cáncer de próstata en la población obesa que en la población con normopeso. Y luego en ambos sexos se habla de mayor prevalencia de cáncer de hígado, de riñón, de colon, de páncreas, de esófago o de estómago. O sea que ahí está. Aunque resulte obvio, es decir, ¿cómo se trata la obesidad? Digo, aunque resulte obvio porque para empezar nos vas a decir, bueno, perdiendo grasa. Claro, es que cada vez que pierdes un poquito de peso, ganas salud. Claro. Si pones en una balanza la grasa y la salud, cuando quitas grasa, esa se pasa al otro lado de la balanza. Simplemente habría que decir que comes sano, que continúes haciendo ejercicio y que nunca te desanimes. Porque la gente que empieza a perder peso lo hace muy bien una semana, luego falla, luego vuelve. Lo importante es que no se desanime y que siga. Entonces, vamos a dar una serie de consejos por partes. Sí. La alimentación. Hay que comer de todo, hay que comer de forma variada. Nadie se puede poner a hacer dietas con lechuga y pollo a la plancha, porque cuando lleva una semana comiendo lechuga y pollo a la plancha, pues estás aburrido. Pues se coge el chorizo y se lo come de una vez. Tal cual. Claro, entonces, hay que comer fruta, verdura. Hay que procurar comer leche desnatada porque tiene menos grasa. Carne y pescado en la cantidad adecuada, no hincharse. Pequeñas cantidades de hidratos de carbono, de arroz, de pasta, de pan. Consumir alimentos ricos en fibra que también llenan mucho el estómago y van a quitar el hambre. Quitarnos todo lo posible las grasas, los aceites, los fritos, las salsas, el azúcar, los dulces. De comerte una patata asada a comerte una patata frita, estamos triplicando las calorías. Total. Hay que utilizar aceite de oliva, beber agua de 1,5 a 2 litros y si alguna vez tomas algún refresco, procurar que sea con 0 azúcar porque va a tener muchas calorías. Y luego evitar el alcohol. El alcohol tiene también muchas calorías. Indudable. Luego, en torno a las comidas, hay diferentes dietas en los últimos tiempos donde, bueno, en fin, se puede uno volver loco, ¿no? Sí. Aquella del ayuno intermitente, solo una gran comida al día. ¿Qué sería lo ideal, María Luisa? Pues lo ideal sería hacer 5 comidas al día con menor cantidad, porque es muy malo llegar con hambre. Todos lo sabemos, llegamos un día a casa tarde con hambre y te pasas a la fuerza. Entonces, es hacer 5 comidas, procurar tener un horario lo más fijo posible, ponerte un plato pequeño para que comas menos, porque no es lo mismo ponerte un plato enorme y ver un cucharón de lentejas en una bañera que verla en un platito normal. Correcto. Comer sentado, sin prisas, a ser posible siempre en el mismo sitio, masticar mucho y masticar bien, no ver la televisión mientras se come porque no te das cuenta de lo que estás comiendo. Y luego hay un truco también para quitarte el hambre, que es tomarte la fruta antes de la comida. Antes de la comida. Claro, si yo me he comido una naranja y ya tengo el estómago un poco lleno, voy a tener la sensación de saciedad antes que si no. Luego, importante, si tienes hambre entre comidas, pues no cojas un dulce. No picar. Y si sobre picas, todo dulce. Claro, y si picas, pica una fruta. Sí. O cómete un yogur desnatado a media tarde. Sí. Pero no te comas media bolsa de frutos secos o no te comas un montón de cosas azucaradas porque va a ser peor. Entonces, eso es muy importante. Y luego, si vas a comer fuera, pues también es muy importante. Se puede ir a todos sitios. Pero pide algo con verdura, pide una ensalada, pide algo a la plancha. Y luego había un consejo que hace muchísimos años fue muy famoso, que lo daban la mujer de Felipe González, que tenía que comer en muchos sitios. Carmen Romero. Pues doña Carmen Romero decía siempre que ella cuando iba a una boda o a un restaurante se comía la mitad. O sea, le ponían el plato, partía lo que fuera por la mitad, se comía y se dejaba la otra mitad. Oye, no es mala táctica, ¿eh? Es una táctica, puedes comer, no vas dando la nota de yo quiero una pechuga a la plancha, pero te come la mitad. Ajá, fantástico. Y luego un clásico, ejercicio, ¿no? El ejercicio es importantísimo. Entonces, pero hay que hacer que el ejercicio sea agradable, que no sea una cosa horrible, oye, ahora tengo que... Entonces, yo a la gente que no ha hecho nunca nada, le aconsejo que empiece caminando. Que camine, fíjate, 20 minutos al día. Puede ir al gimnasio, puede ir a la piscina, pero hacerlo de forma regular. O sea, ¿Cada día? Cada día.
porque si lo hago hoy, pero no lo hago en una semana, cuando vuelvo, realmente el efecto ha sido mínimo. Entonces hay que hacerlo cada día. Hay que empezar a hacer cosas muy suaves y en pequeñas tandas. No cansarte, no salir un día a hacer 20 kilómetros y estás hecho polvo. Claro. Entonces, empezar a hacer cosas Poquito a cortitas, poquito, gradualmente, ¿no? justamente, que no te canses, que no tengas dificultad respiratoria mientras lo estás haciendo, incluso que montes en bicicleta, pero empieces por una cosa llana. Para la persona normal, de a pie, para los que somos normales y Sí. no hemos hecho grandes cosas, lo que hay que hacer es empezar andando muy poquito todos los días. Incluso si es muy poquito, 2 o 3 veces al día. Y luego ya vas aumentando tanto la frecuencia como la duración del paseo. La intensidad. Justamente. Claro. Es casi mejor que hagas 4 tandas al día de caminar 20 minutos que te des una paliza haciendo fútbol. Un atracón, claro. Claro. Entonces, eso es